El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús es la Solución. Quiero enviar un cordial saludo desde aquí a Los Ángeles, California, a todas las personas que van a estar viendo este tema a través del internet, el satélite, la televisión, a través de las redes sociales y a través del canal local acá, Latino 2020. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que Dios hable a tu vida y a mi vida. ¿Cuánto le gustaría que Dios le hable esta tarde? Amén. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por un día más, por la vida, por la salud, por tantas bendiciones recibidas hasta el día de hoy, Señor. Colocamos, Señor, este día en tus manos, que sea todo dirigido por ti, que no sea yo el que hable, sino tú a través de mí, para la honra y la gloria tuya, Señor. Y que este tema pueda tocar los corazones, especialmente de cada uno de nosotros y de aquellas personas que todavía no han entregado su vida a Cristo, Señor. Que hoy podamos prepararnos para la vida eterna. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Amén. El tema del día de hoy se llama 12 hombres comunes, número 11. Ustedes saben que hemos estado trabajando en esta serie de los 12 hombres comunes, una serie muy importante para tu vida y para mi vida, porque estamos conociendo más cerca a los discípulos, a los apóstoles, a los que caminaron con Cristo Jesús. Estamos conociéndolo, pero lo importante no es conocer de la historia, sino cómo fueron transformados estos hombres. Y cómo Dios puede transformarte a ti y a mí el día de hoy. ¿Qué podemos aprender de estos discípulos, hermanos? Hombres comunes y corrientes, hombres sin letra, sin embargo, hombres que Dios utilizó poderosamente para la honra y la gloria de Él. O sea, para que el Evangelio fuera predicado hasta lo último de la tierra. Y nos damos cuenta que este Evangelio sigue siendo predicado y seguirá siendo predicado hasta que Cristo venga, hermanos. O sea que hoy estamos presentando el tema número 11 de 12 hombres comunes. Estamos hablando de quién hablamos la semana pasada. Estamos hablando de el discípulo Andrés, ¿se acuerdan? Primero hablamos de Simón Pedro y ahora estamos hablando de Andrés, ok, muy importante. ¿Se acuerdan los que vieron el tema la semana pasada? Hubieron varias cosas que aprendimos de Andrés, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan qué significa el nombre de Andrés? ¿Ah? ¿Quién se acuerda de cuál es el significado de Andrés? ¿Ok? ¿Cuál es el significado, hermanos, de Andrés? ¿Se acuerdan? Vamos a continuar con el tema del día de hoy, ¿ok? Andrés no era cobarde, ¿ok? Andrés era un hombre que era un buen líder. ¿Y desde dónde estaba liderando Andrés? ¿Desde dónde? Desde atrás, ¿no? Era un líder que no tenía que estar al frente, que podía estar atrás, pero que estaba observando todas las cosas, ¿sí o no? Eso es muy importante. Ahora, vamos a continuar con el tema del día de hoy y continuamos con Andrés, ¿ok? Vamos a continuar con Andrés el día de hoy. Ustedes se acuerdan que en el milagro que vimos la semana pasada, donde Jesús multiplicó los panes y los peces, había una multitud en esa montaña, ¿no? Pero dice que de dónde iban a sacar ellos dinero para comprar, para darle de comer a esa multitud. Era imposible, hermanos. Dijo Felipe, ni con el salario de un año se compraría para darle un bocado a cada persona, ¿no? Pero Jesús les estaba diciendo eso porque los estaba probando, porque Él sabía lo que Él iba a hacer, ¿no? Él sabía lo que iba a hacer con ellos, ¿no? Ahora, sin embargo, ¿qué dice Andrés?
se acercó a quién, trajo a quién, a un niño que tenía ¿qué? 5 panes y 2 pescados, ¿no? 2 peces. Y se lo llevó a quién, a Jesús. Amén por eso. Él sabía que en la mano de Jesús, él podía multiplicarlos. Y Jesús lo multiplicó, hermanos. Sobraron 12 canastas de panes y de peces. ¿Ah? Qué maravilloso. El Dios que tú y yo le servimos es un Dios poderoso, es un Dios maravilloso, es un Dios que para Él no hay nada imposible. Y Él es un Dios que puede transformar tu vida también y mi vida. Y vamos a continuar el día de hoy y vamos a ver otros momentos donde Andrés estuvo en acción también el día de hoy. Que es muy importante. Vamos a ver otro incidente donde Andrés estaba ejerciendo su ministerio. ¿Ok? Vamos al libro de San Juan, por favor, el capítulo 12. Búsquelo, por favor. San Juan, capítulo 12. Leamos ahí el versículo 20 en adelante. ¿Ok? Para que veamos otro incidente donde estuvo involucrado Andrés también. ¿Ok? No solamente en el milagro de los panes y los peces, sino que vamos a ver otro incidente. Dice acá, San Juan capítulo 12, versículo 20, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, ¿no? La fiesta de las Pascuas, ¿no? Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Besaida, de Galilea. O sea, era de la misma ciudad de donde eran Andrés y Simón. ¿Okay? Le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. ¿Qué era lo que estos griegos estaban pidiendo, hermanos? Ellos querían ver a Jesús, ¿ok? Y le dijeron a Felipe: queremos ver a Jesús. Ahora, imagínense la fama de Jesús hasta donde se había regado por todas partes, ¿no? Ahora, dice versículo 22. Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? Felipe fue y se lo dijo a Andrés, ¿ok? Vamos a ver por qué. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y versículo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ok, paremos un momentico ahí, hermanos. Okay. Dice que vinieron unos griegos, ¿a dónde? A la fiesta de las Pascuas. O sea, vinieron ahí a Jerusalén. Pero habían escuchado, me imagino, los milagros de lo que el maestro estaba haciendo en diferentes lugares, ¿no? Desde Capernaum, en Judea, en Samaria y todos los lugares. Y ellos dijeron: queremos ver a Jesús. Se lo dijeron a quién, a Felipe. Pero Felipe, no sé si sería tímido o a lo mejor no tenía la confianza o no estaba tan cerca de Jesús, que le tuvo que decir a Andrés: aquí hay unos griegos que quieren ver a Jesús. ¿Ok? Inmediatamente, ¿qué hizo Andrés? No lo dudó 2 veces, hermanos. Inmediatamente Andrés dijo: ok, vamos a llevarlos a Jesús. Porque acuérdense que Andrés era un líder que estaba siempre pendiente de los detalles importantes, ¿no? Y era un líder que, usted se acuerda, desde el comienzo, y lo vamos a ver ahora, fue alguien que Dios utilizó grandemente para llevar gente a Jesús. ¿Okay? El ministerio de Andrés, más que todo, hermano, era llevar personas a Cristo. ¿Okay? Inclusive el que llevó primero a Cristo, a Simón, ¿fue quién? Fue Andrés. ¿Se acuerdan? Enseguida lo vamos a recordar de ese incidente, ¿no? Ahora, Andrés llevó a Jesús, ¿a quién? A los griegos. Porque Andrés sabía que estos griegos necesitaban ver a quién, al maestro, hermanos. Andrés sabía que si ellos venían a Jesús, sus problemas serían ¿qué? Resueltos, hermanos. Y yo te digo a ti en esta tarde, ¿dónde quién tenemos que ir el día de hoy? ¿Ah? Si en el tiempo de Jesús la gente llegaba a buscar a Jesús porque él tenía la solución para sus problemas. En el tiempo de ahora, donde te encuentres el día de hoy, en cualquier lugar del mundo, todavía necesitamos ver a Jesús. El día de hoy, no importa tu problema, no importa tu situación, no importa tan desesperado que estés, no importa cómo esté tu vida, cómo esté tu familia en este momento, necesitamos ver a Jesús. Estos griegos vinieron desde muy lejos y querían ver a quién, al maestro. ¿Y donde quién fueron? Fueron donde aquel que era el instrumento para llevar gente a Jesús, donde Andrés, imagínense. Qué maravilloso. Y nos vamos a dar cuenta que Andrés no era egoísta. Él siempre estaba pendiente del que tuviera necesidad de ir a Jesús, él lo llevaba. Acuérdense que Andrés
era uno de los 4 más cerca de Cristo. Era parte del grupo número 1. Estamos hablando de Andrés, ¿no? Y vamos a ver la importancia de Andrés y la importancia de su ministerio, ¿no? Cómo Andrés durante toda su vida siempre se dedicó a hacer la obra misionera. Siempre estaba pendiente de llevar personas a Cristo. Y yo tengo una pregunta a ti en esta tarde. ¿Cuándo fue la última vez que tú llevaste a alguien a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a alguien quizás que está cerca de ti, de Cristo? ¿Okay? Porque muchas veces nos da pena, hermanos. Muchas veces nos decimos, es que ¿cómo le voy a hablar a mi jefe de mi trabajo? Me puede votar. Muchas veces decimos, no le voy a hablar a mis compañeros de la escuela o la universidad porque se van a burlar de mí. O sea, hay veces colocamos pretextos para hablarle a la gente de Cristo. Pero yo te digo a ti en esta tarde, Andrés no tenía pena. Andrés no era tímido, ¿ok? Andrés tenía coraje. Andrés era alguien que no le importaba el que fuera, él lo llevaba a Cristo. Porque él sabía que la única solución para tu vida y para mi vida es a través de Jesucristo. Fuera de Cristo estamos perdidos completamente, hermanos. Y Andrés sabía que no podía perder el tiempo con nadie, hermanos. Cualquiera que quisiera ver a Jesús, él iba a ser el instrumento. Sigamos. Dice acá, Felipe sabía que Andrés podía presentar individuos a Cristo. Quizás Felipe era, como le dijimos anteriormente, era tímido o no sabía cómo el maestro reaccionaría. Andrés no se sentía confundido o dudoso. Cuando alguien quería ver a Jesús, ¿qué dice? Él lo llevaba, ¿no? Vamos a recordarnos de esto, que es verdad, hermanos, que era la forma como Andrés operaba, ¿no? Veamos ahí en San Juan capítulo 1, ¿ok? Que al mismo hermano de Andrés, a Simón Pedro, que fue después de que Andrés conoció a Jesús, ¿qué le dijo a Simón Pedro? Vamos a ver, a San Juan capítulo 1, versículo 41. Mire lo que le dijo Andrés a su hermano, ¿no? Dice San Juan capítulo 1, versículo 41, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, que traducido es el Cristo. Imagínense. Andrés era alguien que podía identificar los momentos importantes de su vida, ¿no? Y él sabía que había encontrado ¿a quién? A Jesús, ¿ok? Veamos algo importante acá. ¿Qué dice San Juan capítulo 6? Seguro Andrés en un momento en su vida le escuchó escuchar de los labios de Jesús estas palabras. Vamos a ver cuál fueron las palabras que él escuchó de Jesús. Por eso Andrés, cada oportunidad que tenía, llevaba a la gente a Jesús. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer el día de hoy. Cada oportunidad que tú y yo tengamos, tenemos que llevar a alguien a Jesús. Amén. Inmediatamente. No perdamos tiempo. Vamos a ver qué dice San Juan capítulo 6, versículo 37. Búsquelo por favor. Mire lo que dice. ¿Esto lo dijo quién? Lo dijo Jesús. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Qué dijo Jesús? Al que a mí viene, no lo echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí, ¿qué dice? Viniere, no lo echo fuera. Jesús, toda persona, hermanos, en este mundo, no importa donde usted esté en este momento, no importa qué idioma usted hable, si habla inglés, español, chino, si habla el mandarín de Filipinas, no importa de qué color de su pelo usted tenga, el color, sea amarillo, sea negro, no importa el color, azul. Jesús no le importa el color, ni la raza, ni el idioma. Lo que a Jesús le interesa es tu corazón. Todo aquel que quiera ir a Jesús, Él no lo echa afuera. Porque Él te llama. Como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús te llama cada día, cada tarde, cada mañana, a través de la naturaleza, a través de un tratado, a través de una canción, a través de un himno, a través de una predicación. Dios, Él te está llamando, ¿no? Entonces, todo el que viene a Cristo, Él no lo echa afuera, hermanos.
Pero Jesús es un caballero porque Él no obliga a nadie, ¿ok? Él no te obliga, como te dice, me tienes que seguir por obligación. No, Él te llama a través de su Espíritu Santo. Él te llama y te dice, necesitas un cambio en tu vida. Necesitas empezar de nuevo. Necesitas arreglar tu problema con tu familia. Él te está llamando y está dispuesto a ayudarte a ti y a mí. Pero Él no te va a obligar. Cada persona, cada individuo en este mundo tiene que tomar una decisión voluntaria de entregarse a Cristo completamente y aceptarlo a Él como su Señor y Salvador. Si algún día tú y yo necesitamos tener vida eterna, la única manera es a través de Jesucristo, no hay otra manera, hermanos. Y Andrés sabía eso, por eso Andrés siempre llevaba a personas a Cristo. Llevó a su hermano primero, y ahorita lo vemos en otro incidente, unos griegos. O sea, imagínense, Andrés fue el primero misionero que llevó personas a Cristo, primero que todo, lo vamos a ver. Fue el primero que llevó a un extranjero a Cristo. Venían, ¿qué dice? Griegos, Él lo llevó a Cristo. O sea, Él no hacía sesión de personas. Él decía, el que necesite a Cristo, venga. Y yo te digo a ti esta tarde, no importa dónde hayas caído en tu vida, no importa cuántas veces te hayas caído, Jesús te dice, levántate. ¿A dónde tenemos que ir? Donde Cristo. Él es el que te está dispuesto a limpiarte, a perdonarte y a darte una nueva oportunidad. Pero necesitamos ir a Cristo. Muy importante. Sigamos avanzando. Dice, si Andrés estuviera hoy con nosotros, no importaría si fueran chinos, africanos, como dije anteriormente, colombianos, estadounidenses, quisieran ver a Jesús, Él los llevaría sin problema. Vamos a ver algo importante. ¿Por qué es importante llevar a las personas a Cristo? Veamos algo importante en el libro de Colosenses, por favor. Busquemos ahí, por favor, el libro de Colosenses, el capítulo 3. Búsquelo, por favor, ahí. Colosenses 3, versículo 23 al 24. Mire lo que dice. Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24. Mire lo que dice. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Para qué le estaba haciendo Andrés? ¿Estaba haciendo algo para los hombres? No, lo estaba haciendo para el Señor. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién estaba sirviendo Andrés, hermanos? Estaba sirviendo a los judíos, estaba sirviendo a la gente del Sanedrín, al sumo sacerdote, a los otros discípulos. Él estaba sirviendo ¿a quién? A Cristo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. ¿Ok? Qué maravilloso. Todo lo que hagáis, todo lo que tú y yo hagamos, no importa quién nos esté mirando, no importa si te están aplaudiendo o no, lo importante es que lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Amén por eso. O sea que, y muchas veces creemos que algo pequeño no es importante. Usted se imagina que si Andrés se hubiera puesto a pensar cuando encontró a ese niño con los 5 panes y los 2 peces, hubiera dicho, ¿qué es esto? Sinceramente, con esto no se puede hacer nada. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que Dios aprecia las cosas pequeñas, ¿ok? Y Él las puede multiplicar y las puede hacer grandes. Vamos a ver un incidente, hermanos, que Jesús en una de sus parábolas habló de alguien que había dado, quizás dio muy poco comparado a los demás, pero dio todo, porque dio todo lo que tenía, dio mucho más, ¿sí o no? O sea, para Dios, no importa si es pequeño o grande, lo importante es que lo demos de corazón, ¿ok? Y Dios es el que mira todas las cosas en tu vida y en mi vida, amén por eso. Vamos a ver esa parte importante, enseguida la vamos a ver. Mire lo que tengo acá en mi nota. Era obvio que Andrés se sentía bien trayendo a las personas a Cristo, porque lo hacía con mucha frecuencia. Andrés fue el primero misionero, trajo a su hermano Simón a Cristo, como le dije anteriormente. Okay, ahora trajo a algunos griegos a Cristo. Ahora, algo bien importante. En las campañas evangelísticas que nosotros hemos dado durante todos estos años en diferentes lugares, países y aquí en Estados Unidos, las campañas evangelísticas son bien efectivas, hermanos, cuando las personas en la iglesia se involucran, cuando los hermanos en las iglesias son los que van a traer a sus amigos
Le van a decir, mira, va a haber una semana de evangelismo, viene Julano de tal, va a estar aquí predicando toda la semana, y esas personas se encargan ¿de qué? De llevar invitación a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, para que vengan ¿a dónde? A escuchar palabra de Dios. ¿Es así o no? O sea, eso es lo importante, hermanos. Así como Andrés, necesitamos personas en el tiempo de ahora, que no les importa brillar, no les importa ser el número uno, no les importa sobresalir, sino que lo que estén haciendo, lo están haciendo para el Señor y no para los hombres. Y Dios utiliza hasta un niño, a cualquiera, para llevar personas ¿a quién? A Cristo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en el tiempo de ahora? Para llevar gente a Cristo, lo único que tengo que hacer es invitar a la gente, que vengan a la iglesia. Invitar a la gente para que escuchen la palabra de Dios. Inclusive mandarle una predicación por internet, por Facebook, por YouTube. Mandarle un mensaje de esperanza a alguien, una canción. ¿Le estás dando quién? A Cristo, la palabra de Dios, hermanos. No tengamos temor ni tengamos miedo, ¿ok? Acuérdense que, ¿cuál era el significado de Andrés? Era varonil. No tenía temor, no tenía miedo. Y tú y yo no tenemos que tener temor ni miedo. Tenemos que ser instrumentos del Señor para atraer a otras personas a Cristo. Todos tenemos que tener un Andrés dentro de nosotros, en nuestra vida. Que podamos ver gente con necesidad. No importa si tú vas en un autobús, si tú vas en un avión, si tú en el supermercado, que nosotros podamos identificar como Andrés. Así como Andrés identificó a ese niño con los 5 panes, que yo pueda identificar a cualquier persona, no importa el lugar, en el parque, en la universidad, en la escuela, en el supermercado, alguien que pueda ser candidato para el reino de los cielos. Qué maravilloso. Y eso es ese es el tipo de líder que era Andrés. Él identificaba a cualquiera que necesitaba a Cristo. ¿Cuántos necesitamos, cuántos de nosotros necesitamos, hermano, imitar a Andrés esta tarde? Tenemos que tener un poco de Andrés en nuestra vida, que no nos dé miedo hablar, que no nos dé miedo testificar a los demás, no nos dé miedo de llevar personas a Cristo. No importa que tengan un nivel, que sean multimillonarios, no importa, ellos necesitan de Cristo también. No importa si es el maestro en tu universidad, él necesita ir a Cristo también. No importa si es tu jefe de tu empresa, él necesita de Cristo y su familia también. Todos necesitamos a Cristo. Mientras que hay un tiempo de gracia, mientras que hay oportunidad, tenemos que llevar personas ¿a quién? A Cristo. Amén por eso. Mira lo que sigue acá. Algo bien importante, hermanos. Yo me acuerdo, antes de yo venir a hacerme cristiano, ya iba a una iglesia carismática en ese tiempo, ¿no? Era cristiano, pero no tenía el conocimiento que tengo ahora. Y un amigo mío que llegó ahí, que era un cantante de salsa, como él sabía que yo era promotor de orquesta de salsa y merengue, alguien nos lo presentó, me presentó con él. Nos hicimos amigos, ¿no? Y empezó a venir a la iglesia. Y empezamos a tomar estudios bíblicos, empezamos a aprender más del Señor. Y esta persona Dios lo utilizó, hermanos. Él fue un Andrés para mi vida, ¿ok? Porque aunque yo predicaba ya, aunque yo tenía conocimiento de la Biblia, sin embargo, necesitaba ¿qué? Conocer más de Dios, hermanos. Y yo en mi vida tuve necesidad de un Andrés. Gracias a mi amigo Felipe, que un día me llamó y me dijo, Juan Carlos, necesito hablar contigo. Eso fue un miércoles, estaba yo predicando en la iglesia carismática. Me dijo, quiero hablar contigo, Juan Carlos. Y vamos a reunirnos en un restaurante. Y en ese restaurante, este amigo mío, Felipe Mercado, empezamos a platicar en ese lugar. Él ya estaba tomando estudios bíblicos. Él ya se estaba preparando. Inclusive estaba a punto ya de bautizarse en la iglesia cristiana, ¿no? Iglesia adventista. Y él me dijo algo así, pero llorando, mirándome a los ojos. Juan Carlos, Dios te utiliza, tú predicas, estás haciendo muchas cosas buenas, das el diezmo, la ofrenda, pero estás haciendo algo malo en tu vida. Y yo le dije, ¿qué estoy haciendo algo de malo, Felipe?
Y él me dice, tú todavía no guardas el día del Señor, el sábado, el séptimo día. Y él solamente me dio las escrituras y me dijo, órale a Dios para que Dios te abra los ojos y te muestre el camino hacia la vida eterna. Hermano, yo puse a estudiar lo que él me había dado y realmente caí de rodillas cuando estudié estos 20, los mandamientos de Dios, cuando estudié los diferentes pasajes. Necesitaba un Felipe, necesitaba un Andrés que no tuviera miedo, que no tuviera temor, que me pudiera hablar llorando. Tocó mi corazón y me dijo, Juan Carlos, tú necesitas algo más. Y tú y yo necesitamos ser como Andrés. Necesitamos ser no tener miedo, llevar personas a Cristo y decirles, mira, esto es lo que, con amor, esto es lo que está pasando en tu vida. Tú necesitas al Señor, necesitas cambio en tu vida, necesitas escudriñar las Escrituras. No vamos a guardar ciertas partes de la Biblia porque esto es lo que me gusta. Yo tengo que guardar toda la Biblia, hermanos, porque todo es palabra de Dios. Dice dijo el Señor, mi palabra, cierto, dice, todo este mundo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, es eterna, hermanos. Y la palabra de Dios no cambia, es eterna. O sea que tenemos que ser como Andrés, no tener miedo para hablar. Decir la verdad, donde quiera que vayamos, y dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Seguimos avanzando. Dice, el discipulado de Andrés ministraba uno a uno, y hay pocos como Andrés que entienden el valor de ofrecer su amistad a una persona y traerla a Cristo. Hay veces creemos que porque alguien da poco es insignificante, ¿ok? Hay veces creemos eso, hermanos, pero le voy a mostrar que no es así. Vamos a ver el libro de San Juan, por favor, capítulo 6, versículo 8. ¿Ok? San Juan capítulo 6, versículo 8, que dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Pero Jesús, ¿qué? Lo multiplicó, ¿sí o no? ¿Ah? Ahora, vamos a ver el ejemplo de esta señora, de esta viuda, que dio poco, pero en las manos de Dios era mucho, hermanos, ¿sí o no? Veamos San Lucas capítulo 21, por favor. Vamos ahí, por favor. Libro de San Lucas, capítulo 21, versículo del 1 al 4. Mire lo que dice. Dice, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, ¿quién dijo esto? Jesús. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Ah? Qué maravilloso, hermanos, para que se den cuenta que no importa si tú das poco o mucho para Dios, si tú lo das de corazón, aunque sea poquito, ante los ojos de Dios es mucho. Esta viuda solamente dio 2 blancas, no era nada, pero era todo lo que ella tenía. Y dio más que de los ricos que estaban dando, quizás en el tiempo de ahora, miles de dólares. Pero esta mujer dio cada cuenta 2 centavos en el tiempo de ahora, 2 centavos de dólar. ¿Qué era eso? Comparado a gente que dieron 1,000, 10,000 dólares. No era nada. Pero ella dio todo lo que tenía. Y en las manos de Dios, todo lo que tú y yo damos al Señor, aunque sea poco, es mucho para el Señor. Porque Él lo puede multiplicar para la honra y la gloria de Él. Amén por eso. Mira lo que tengo acá. En el milagro de los panes y de los peces, por supuesto, Jesús no necesitaba el almuerzo de aquel niño para alimentar a la multitud. Pudo haber creado comida de la nada, pero la forma en que alimentó a los 5,000 ilustra la forma en que Dios siempre actúa. Él toma lo que la gente le trae con sacrificio y que a veces es tan insignificante y lo multiplica para hacer ¿qué? Cosas monumentales. Qué maravilloso, hermano, lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida, ¿no? Mira lo que dice acá. Algunas personas no quieren participar en la banda
si no tocan el tambor mayor. Jacobo, Juan y Pedro tenían esa tendencia. Se lo repito. Muchas personas no tocan en la banda si no les dan a tocar el tambor mayor. O sea, si no le dan el lugar más importante o le dan el puesto en la iglesia más importante. Eso pasa en muchos lugares, en muchos ministerios y en muchas iglesias. Que si no me dan el puesto de primer anciano este año no voy a servir. Si no me dan el puesto que yo quiero, yo no voy a servir. Pareciera que le están sirviendo al pastor. No le están sirviendo a Dios. Pero yo te digo a ti, si Dios te llama a ti y a mí, no importa dónde me coloque, con el tambor mayor o el tambor chiquito, yo voy a servir a Dios de corazón. ¿Okay? Porque yo no lo voy a hacer para los hombres, lo voy a hacer para Dios. Y ese era el tipo de líder que era Andrés. A él no le importaba que fuera el que más hablara como su hermano. A él no le importaba brillar más que los demás. Él era un líder que estaba atrás, pero estaba ¿qué? Sirviendo a quién? Al maestro. ¿Es necesario aprender de Andrés? Claro que sí, la humildad. Ser humilde. Reconocer los talentos que Dios te da a ti y a mí, porque Él te da la materia prima. Y Él te pone los talentos para que tú y yo los multipliquemos. Y Dios te va a usar aquí donde quiera que vayas. Siempre y cuando seamos ¿qué? Humildes y pongamos todo en la mano del Señor. Andrés se gozaba cuando alguien venía a Cristo. Hermanos, lo más maravilloso para un evangelista, usted le puede preguntar a algún evangelista de los que nos dedicamos a llevarle la palabra a los demás para que vengan a Cristo. El premio de nosotros, ¿sabe cuál es? No importa el sacrificio de ir a otro lugar, hay veces dejar la familia, caminar, aguantar hambre si hay que aguantar hambre, lo que sea. Pero el premio de nosotros es ver las almas bautizarse, hermanos. Eso es lo que nos llena a nosotros de alegría. Imagínense, dice que hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que 99 justos. Cada vez que alguien se entrega a Cristo, hay que fiesta en el cielo, hermanos. ¿Ah? ¿Tenemos que sentirnos contentos o no el día de hoy? Tenemos que hacer el trabajo, sea en multitudes o uno a uno, no importa. Lo importante es hacerlo para el Señor. Tenemos que llevar la palabra y dar testimonio a los amigos, a los vecinos, a la gente, antes de que sea demasiado tarde. Porque acordémonos de que hay un tiempo de gracia. Hay un tiempo donde Dios todavía tiene la puerta abierta, donde Dios todavía está llamando, pero esa puerta se va a cerrar, hermanos. Y qué triste va a ser que cuando estemos en el reino de los cielos, que Dios te pregunte a ti y a mí, ¿dónde está tu familiar? ¿Dónde está tu hermano, tu primo, tu tío? ¿Dónde está el amigo tuyo de tu trabajo, con el que ibas a janguear, con el que pasabas tiempo? ¿Dónde está? No, Señor, es que me daba miedo hablar con él. Me daba miedo testificar. Tenemos que ser como Andrés, sin miedo. Ser varonil, no tener coraje, no tener ¿qué? Miedo para testificar de Cristo. Maravilloso. Sigamos avanzando. Dice acá, pero no Andrés, nunca se encuentra su nombre interviniendo en grandes discusiones. Él estaba más preocupado en traer gente a Jesús. Qué maravilloso, ¿ah? Veamos algo aquí importante en el libro de Efesios, hermanos. Andrés, usted nunca lo vio discutiendo quién sería el mayor o qué posición me van a dar a mí. Andrés siempre callado, tranquilo, haciendo la obra del Señor. Qué maravilloso. ¿Cuántos de nosotros necesitamos aprender de Andrés? ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros necesitamos aprender de esa humildad como Andrés? Veamos aquí en el libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 6, muy importante. Versículo 6, mire lo que dice. Búsquelo, por favor. Este era el tipo de líder que era Andrés. Efesios capítulo 6. Veamos desde el versículo 5 en adelante. No, bueno, está bien, el 6 está bien. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Repitámoslo, hermanos. Dice, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Así es que tú y yo tenemos que hacer, hermanos. No que voy a hacer esto para que me aplaudan, para que me den un reconocimiento, para que me digan, oh, qué maravilla. No, yo tengo que hacer las cosas del Señor porque lo estoy haciendo con amor,
porque estoy agradecido con quién, con Cristo Jesús, el que vino del reino de los cielos y tomó mi naturaleza y la tuya, siendo Dios se hizo hombre y fue y pagó la deuda tuya y mía para que tú y yo algún día tuviéramos vida eterna. A Él, cuando yo hago algo en este mundo, lo tengo que hacer no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Amén, por eso. Tenemos que hacer la voluntad de Dios el día de hoy, el día de mañana, el próximo año, el tiempo que Dios te dé vida y salud en este mundo, haz la voluntad de Dios. Amén. El Espíritu Santo es el que, hay veces nosotros queremos convertir las personas. Hay veces nosotros queremos, el que convierte a las personas es ¿quién? Es el Espíritu Santo. Mi trabajo es predicar el Evangelio. Mi trabajo es dar testimonio. Mi trabajo es compartir con los demás. Ahora, Dios va a tomar, dice que la palabra nunca regresa vacía. La palabra, el que te convence a ti de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo. Pero no tengas miedo de dar testimonio a tus vecinos, a tu familia, a los compañeros de trabajo, a todo mundo. Sé como Andrés, ponte feliz y contento para llevar a alguien a Cristo. Amén, por eso. Sigamos avanzando. Mira lo que dice aquí San Marcos capítulo 9. Búsquela por favor. Vamos avanzando. Busquemos ahí el libro de San Marcos, por favor. Capítulo 9, versículo 35. Mira lo que dice. San Marcos 9, 35. Dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Qué le dijo Jesús? Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. ¿Quieres tú ser el primero? ¿Quieres ser tú ser el líder? Tienes que venir ¿a qué? A servir. Jesús dio el ejemplo, siendo el creador del cielo, la tierra y el universo. Él vino ¿a qué? A servir, no a que le sirvieran. Él vino ¿a qué? A hacer milagros. Él vino a sanar los enfermos. Él vino a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Okay? Él vino y le lavó los pies a los discípulos. Él fue el ejemplo para ti y para mí. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros, porque tenemos una chequera con 6 ceros, ya nos creemos que somos Dios caminando en la tierra? ¿Okay? ¿Cuántos de multimillonarios en este mundo se creen dioses? ¿Okay? Ellos creen que tienen el poder y la autoridad, inclusive para hacer desaparecer gente en este mundo, no sabiendo que tarde o temprano tendremos que dar cuentas ¿a quién? A Cristo, al que te da la vida y te da la salud. Sin Él no podremos ir a la tierra prometida, a la Nueva Jerusalén. No podremos ir. Es a través de Cristo. Tú puedes hacer lo que quieras hacer en este mundo pensando que nadie te está viendo, pero aquel que ve los buenos y los malos te está viendo el día de hoy a ti y a mí. Me está viendo cada detalle. Cuando nadie te está aplaudiendo, ahí está. Porque el Espíritu Santo está en todas partes, en todo lugar, hermanos. A él no lo puedo engañar, a Dios no lo puedo engañar, ¿sí o no? Entonces todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. ¿Okay? Sea porque la gente te está viendo o no, lo estamos haciendo ¿para quién? Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén por eso. Sigamos avanzando. Dice, Andrés no era una columna impresionante como Pedro y Jacobo y Juan. Era una piedra humilde. Andrés era una de esas personas especiales que están listos para aceptar el segundo lugar y permanecer en el lugar de apoyo. ¿Okay? No le importaba mantenerse en el anonimato mientras se hiciera el trabajo. Se lo repito, no le importaba mantenerse en el anonimato mientras se hiciera el trabajo. ¿Ah? Qué maravilloso, hermanos. Qué tipo de humildad, qué diferente líder. ¿Ah? Dice aquí, se requiere ser una persona especial para ser un líder con un corazón de siervo. Y Andrés lo fue. Se lo repito. Se requiere ser una persona especial para ser un líder con un corazón de siervo. Y Andrés lo fue. Amén por eso. Dice acá. Andrés, algo maravilloso de Andrés, hermanos, es de que Andrés nunca fundó una iglesia. Nunca escribió una epístola. ¿Ah? Nunca le predicó a multitudes como su hermano Simón.
Sin embargo, ¿era importante el trabajo que Andrés hacía? Claro que sí, hermanos. Y eso es lo que muchas veces nosotros creemos, de que si yo no hago algo, si no estoy predicándole a 20,000 personas, no estoy trabajando para el Señor. O me comparo con el ministerio del pastor fulano de tal, o con el evangelista fulano de tal. Yo no tengo que compararme con nadie, porque Dios me llamó y me dio instrucciones de lo que tengo que hacer. Yo tengo que hacer la voluntad del maestro, el que me llamó, no de nadie, sino de quién, de Cristo. Porque a Él es el que le tengo que dar cuentas. A Él es el que tú le tienes que dar cuentas también, ¿sí o no? Entonces lo que hagamos, hagámoslo de corazón. No por lo que la gente te esté mirando, te esté aplaudiendo. No, hagámoslo, sea algo pequeño o grande, hazlo para el Señor. Maravilloso. Andrés nunca escribió un libro, una epístola, le predicó a multitudes. Pero el trabajo de Andrés, su ministerio fue poderoso, muy grande. Andrés fue el que llevó a Simón Pedro a Cristo. Imagínense eso. Andrés fue el que llevó a los griegos a Cristo. Y vamos a ver qué va a pasar con Andrés al final. ¿Cuánto le gustaría saber cómo Andrés terminó su carrera de la vida? ¿Qué es lo más importante del ser humano? Tú puedes haber comprado edificios, viajar por todo el mundo, estar en cruceros, tener millones de dólares en el banco, puedes haber tenido grandes mansiones, fincas, lo que quieras, pero lo que cuenta es dónde vas a pasar el resto de la eternidad. ¿Dónde vas a pasar cuando te manden a llamar? Cuando vayas al descanso, ¿ok? Cuando te digan, ya no hay más tiempo para ti, ¿dónde vas a pasar? Lo más importante de tu vida y mi vida, hermanos, es escuchar la voz de trompeta en aquel día, cuando Cristo venga. Es lo más importante. Vida eterna. Gloria a Dios por eso. Y Andrés sabía eso, que lo más importante era ¿qué? Servir al maestro, y si es posible con su vida. Amén por eso. Dice acá, hasta donde sabemos, Andrés nunca predicó a multitudes, no fundó iglesia, no escribió una epístola, no es mencionado en el libro de Hechos. De hecho, la Biblia no lo registró lo que pasó con Andrés después de Pentecostés. Imagínense eso. Dice aquí, Andrés se mantuvo siempre tras bastidores. ¿Cómo se mantuvo? Tras bastidores. La tradición dice que llevó el evangelio hacia el norte. Dice Eusebio, el antiguo historiador de la iglesia, dice que llegó hasta Escritia, Rusia, y a Escocia. ¿A dónde llegó Andrés? Llegó hasta Escritia, Rusia, y a Escocia, imagínense. Finalmente fue crucificado en Acaya, que se encuentra en el sur de Grecia, cerca de Atenas. Vamos a ver qué pasó. Dice aquí, uno de los relatos dice que llevó a Cristo a la esposa de un gobernador provincial romano, lo que enfureció al esposo de ella. Imagínense eso. Este quiso que su esposa renunciara de su devoción a Cristo, pero esta se negó. Entonces el gobernador hizo crucificar a Andrés. Vamos a ver qué sucedió. Dice, por orden del gobernador, para prolongar su sufrimiento, lo crucificaron. Vamos a ver cómo lo crucificaron a Andrés. Lo amarraron a la cruz en lugar de clavarlo. Imagínense eso. ¿Qué hicieron con Andrés? Vamos a parar ahí un momentico. ¿Hasta dónde fue Andrés a testificar? Dice que llegó hasta Rusia y hasta Escocia, hermano, imagínense. Dice que Andrés dio testimonio que a la esposa de un gobernador romano en una provincia se convirtió a Cristo esa mujer. Entonces el gobernador se dio cuenta que su esposa se había hecho cristiana y le dijo a la mujer, tienes que renunciar de Cristo, olvídate de Cristo. Y ella dijo, no. ¿Y qué pasó qué hizo el gobernador? El gobernador dijo, ¿sabe qué? Mandemos a crucificar a este hombre, a Andrés, que fue el que le trajo la palabra de Dios a mi esposa. Imagínense eso. Ahora, ¿qué hicieron con Andrés? Dice que 7 hombres lo golpearon. Y en vez de crucificarlo como Cristo, de clavarle los clavos, lo amarraron a la cruz. Y era una cruz en forma de X. Imagínense, una cruz en forma de X. Y ahí lo tuvieron por 2 días en la cruz. Imagínense, después de que lo aporrearon grandemente, estuvo 2 días en la cruz Andrés. Pero mire lo maravilloso de Andrés, que todo el que pasaba por ese lugar, el que pasaba cerca de la cruz,
Andrés le decía, conviértete, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. O sea, todavía muriéndose en la cruz, todavía en los momentos más difíciles, todavía estaba todo aporreado, con dolores, estaba todavía testificando de Cristo. No se estaba quejando, no estaba diciendo, oh, mire, por todo lo que me está pasando a mí por haber aceptado a Cristo. No, estaba contento y feliz de ser, ¿qué? Un testimonio para otras personas, hermanos. De hasta el último momento testificando de Cristo en esa cruz. Imagínense. ¿Ah? Qué maravilloso. Estamos llegando casi al final de este tema. Pero hay algo importante que tenemos que saber de Andrés antes de que hagamos el llamado esta tarde. Sigamos leyendo acá. Dice, permaneció colgado en la cruz durante 2 días, tiempo en el que exhortó a los que pasaban a que se entregaran a Cristo para alcanzar la salvación. Después de toda una vida de ministerio, a la sombra de su más famoso hermano, Simón, en el servicio del Señor, tuvo el mismo destino de ellos, manteniéndose firme hasta el final y aferrándose por traer personas a Cristo. Imagínense, hasta el final. Dice acá, ¿ustedes creen que Andrés al final dijo, oh, perdí mi tiempo, no valió la pena? No, miren lo que dijo Andrés hasta el final, hermanos, qué maravilloso es. Porque lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2:10, lo podemos ver aquí reflejado en Andrés. ¿Qué dice Apocalipsis 2:10? Dice, el diablo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vamos a ver ahí rapidito y leemos esta parte aquí, ¿ok? Vamos, ¿qué dice Apocalipsis 2:10? Leámoslo rapidito juntos, ¿ok? Apocalipsis capítulo 2, búsquelo ahí por favor, antes de ver la última parte de Andrés, muy importante. ¿Ah? Dice Apocalipsis 2:10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, ¿okay? Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Andrés sabía que él tenía que ser fiel a Dios hasta la muerte, hasta el final. Y tú y yo sabemos que tenemos que ser fiel a Dios hasta el final también, ¿ok? No importa que venga pandemia, no importa que venga persecución, no importa que vengan problemas, todo tipo de problemas de tu vida. Lo más importante es ser fiel a Dios hasta la muerte. ¿Ah? Porque Dios te dará a ti y a mí vida eterna. Eso es lo más importante. Mira lo que pasó con Andrés al final, antes de hacer el llamado. Dice, ¿fue un fracaso lo de Andrés? No, fue un privilegio. ¿Ah? Imagínense, qué maravilloso. Dice, primero, fue el primer en oír que Jesús era el Cordero de Dios. ¿Quién fue el primero? Andrés. Segundo, fue el primero en seguir a Cristo, ¿okay? Y fue parte del círculo íntimo de Cristo. Imagínense. Tercero, su nombre está escrito junto a los nombres de los demás apóstoles en la Nueva Jerusalén. Lo vamos a ver rapidito, ¿ok? Y cuarto, tuvo toda una vida de privilegio haciendo lo que más amaba, llevar personas a Cristo. ¿Ah? Veamos rapidito Apocalipsis 21:14, antes de hacer el llamado, por favor. Rapidito. Usted sabe que el nombre de Andrés va a estar escrito ¿dónde? En la Nueva Jerusalén. Mira lo que dice. Y el número de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En los cimientos de la Nueva Jerusalén, en la Nueva Jerusalén está el nombre de Andrés. ¿Ah? Cuando entremos por la ciudad, que dice que tiene ¿cuántas puertas? 12 puertas. El nombre de Andrés está en la ciudad eterna, en la Nueva Jerusalén. Qué maravilloso. ¿Ah? Dice que Dios usará lo necio del mundo para avergonzar a los ¿qué? A los sabios de este mundo. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Qué maravilloso es. ¿Ah? Qué testimonio el de Andrés. Tenemos que aprender de Andrés el día de hoy. La humildad, no tuvo temor ni tuvo miedo. Era un líder que desde atrás estaba siempre pendiente de las cosas y no le importaba ser el que más brillara, sino que lo que hacía lo hacía de corazón para el Señor. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias por la vida de Andrés.
que no fue en vano, fue un discípulo transformado por el poder del Espíritu Santo. Alguien que tú usaste grande y poderosamente. Llevó el evangelio hasta Rusia y Escocia. Y hasta el final en la cruz todavía estaba testificando. Señor, danos ese coraje, como Andrés. Ayúdanos, Señor, a tener valor, no tener miedo. Porque la palabra del Señor dice que ningún cobarde entrará al reino de los cielos. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor. Y te pido por las visitas. Aquellas personas que todavía no se han entregado a Cristo porque tienen miedo, tienen temor, que van a pasar con sus vidas. El día de hoy, Espíritu Santo toma control de su vida, su mente y sus corazones, y que antes de que sea demasiado tarde puedan dar media vuelta y se puedan entregar a Cristo y aceptarlo a Él como su Señor y Salvador. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.